Saludos y bendiciones nuevamente. En este video queremos seguir hablando acerca del rey Saúl. Si usted recuerda, en el capítulo 12 habíamos dicho que Samuel se dirigió al pueblo aconsejándoles un discurso de consejo, animándoles a que si sirvieran a Dios. Él decía que si le temían a Jehová y le servían en verdad con todo su corazón, entonces Dios iba a confirmar el reino de Saúl. Eso está en el capítulo 12 de Primera de Samuel. Realmente Samuel comenzaba a retirarse de la vida pública. Samuel comenzaba a retirarse ya de la vida pública. Y entonces le pasaba el mando, digámoslo así, al rey Saúl. Aunque Samuel estuvo presente alrededor de 30 años más después de esto, quizás unos más de 30 años, vamos a decir 30 años más. Si usted lo puede más o menos hacer el cálculo, porque Saúl reinó 40 años y más o menos todavía Samuel estaba presente. O sea, no dejó al pueblo por completo. Él estuvo ahí al tanto de lo que estaba pasando. Y en este video específicamente quiero hablar acerca de la decadencia del reino de Saúl y de cómo empezó a caer. Quiero mencionar 3 errores que considero que fueron errores claves que provocaron el debacle o la debacle del reino del rey Saúl. Entonces empezaríamos a estudiar esto en el capítulo 13, es decir, el capítulo 13 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Si usted recuerda, yo había puesto las fuentes en el video anterior de estos estudios. Está en el video anterior, puede tomarla y copiarla, que creo que son necesarias para entender un poco de lo que estamos hablando ahora. Bien, el primer error que voy a mencionar acá, el primer error que considero que le ocurrió al rey Saúl, fue el error del orgullo, vamos a decirlo así, el error del orgullo. Parece que comenzaron sus éxitos, sus logros, pronto se le fueron a la cabeza y entonces ya no era el Saúl modesto, el Saúl humilde que habíamos presentado con anterioridad en el capítulo 10, en el capítulo 11. Entonces pronto realmente comenzaron a aparecer debilidades en su carácter. Debilidades que se reflejaron y lo llevaron eventualmente a la ruina. Usted se dará cuenta que al principio era bien reservado. Recuerda que no quería salir de la multitud, habíamos mencionado eso. Era bien modesto. Pero entonces al ser elevado al poder, al llegar a la autoridad, se le fue, parece, a la cabeza. Y entonces ya no se sentía tan humilde ni tan modesto. Una de las formas que está en el capítulo 13 como se representa este orgullo. En el capítulo 13 el rey Saúl intenta invadir a los filisteos. Vamos a poner acá, hay un intento de invasión, al pueblo filisteo, que son los enemigos antiguos de Israel. En este intento de invadir a los filisteos, Saúl anda con su hijo Jonatán. Voy a ponerlo acá. Jonatán fue una figura clave en esta guerra del capítulo 13 y también está en el capítulo 14 de Samuel. Este nombre aparece mucho ahí, una figura bien clave. Y entonces intentaron invadir a los filisteos. Los filisteos eran más en número, un ejército más poderoso. Y dice que el pueblo tenía miedo. El pueblo dice que venía temblando detrás de Saúl. Tenía miedo. Al Saúl ver al pueblo que tiene miedo, entonces comete un grave error. Ofreció sacrificios de paz y holocaustos. Y esto era un pecado bien grave, porque este trabajo de ofrecer sacrificios y holocaustos era exclusivamente y solamente para los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios de paz y holocaustos. Saúl parece que es buscando el favor de Dios para que le ayudara en la guerra. Ofreció sacrificios y holocaustos en plena desobediencia a Dios. Este es el primer error del rey Saúl. Dios le bendiga.